El aparato cardiovascular. Este aparato está formado por tres componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Iniciaremos con el corazón, un órgano fundamental del sistema circulatorio encargado de bombear sangre a todo el cuerpo. Explicaremos su anatomía macroscópica, microscópica y parte de su fisiología para entender cómo funciona. El corazón es un órgano pequeño del tamaño aproximado de un puño cerrado. Se encuentra en el mediastino entre los pulmones y sobre el diafragma, con la mayor parte ubicada hacia el lado izquierdo del cuerpo. Tiene forma de cono. El ápex o punta está formado por el ventrículo izquierdo y apunta hacia abajo y a la izquierda, mientras que la base está formada principalmente por las aurículas. También presenta caras y bordes que se relacionan con el esternón, el diafragma y los pulmones. Continuando con la anatomía del corazón, este órgano está formado por 4 cámaras cardíacas, 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha, también llamado atrio derecho, recibe sangre de 3 venas: la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Las paredes de la aurícula derecha tienen un espesor promedio de 2 a 3 milímetros. La aurícula izquierda o atrio izquierdo forma la mayor parte de la base del corazón. Recibe sangre proveniente de los pulmones por medio de 4 venas pulmonares. Ahora hablaremos de los ventrículos. El ventrículo derecho tiene una pared de entre 4 y 5 milímetros y forma la mayor parte de la cara anterior del corazón, mientras que el ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa de las 4 cámaras, un promedio de 10 a 15 milímetros, y forma el vértice o ápex del corazón. Otra parte importante del corazón son las válvulas cardíacas, las cuales permiten que la sangre circule en una sola dirección. Las válvulas auriculoventriculares están localizadas entre las aurículas y ventrículos. La válvula tricúspide se encuentra en el lado derecho y la válvula mitral en el lado izquierdo. Estas se abren cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos y se cierran cuando los ventrículos se contraen, evitando que la sangre regrese hacia las aurículas. También existen las válvulas semilunares localizadas en las arterias principales. La válvula pulmonar se encuentra en la arteria pulmonar que se origina del ventrículo derecho. La válvula aórtica se localiza en la aorta, que se origina del ventrículo izquierdo. Estas válvulas se abren cuando el corazón se contrae para expulsar la sangre y se cierran cuando el corazón se relaja, evitando que la sangre regrese a los ventrículos. Además, el corazón se relaciona con grandes vasos sanguíneos. Estos conectan el corazón con el resto del cuerpo. Hay 2 cavidades, las derechas y las izquierdas. En las cavidades derechas encontramos la vena cava superior, la vena cava inferior y la arteria pulmonar. En las cavidades izquierdas se encuentran las 4 venas pulmonares y la aorta. En cuanto a la histología del tejido muscular cardíaco, las fibras musculares cardíacas son células cortas con 1 o 2 núcleos centrales que se unen mediante discos intercalares, estructuras que permiten mantenerlas conectadas y transmitir rápidamente los impulsos eléctricos para lograr una contracción coordinada del corazón. Dentro de ellas existen fibras automáticas, que representan alrededor del 1% del músculo cardíaco y funcionan como marcapasos, controlando el ritmo cardíaco y formando el sistema de conducción que coordina cada latido. Continuando con la anatomía microscópica del corazón, la pared cardíaca está formada por diferentes capas. Estas son el endocardio, miocardio, epicardio y pericardio. El endocardio es la capa más interna del corazón, recubre las cavidades y válvulas cardíacas y ayuda a que la sangre fluya de manera suave, evitando la formación de coágulos. El miocardio es la capa media y también la más gruesa. Está formado por músculo cardíaco y es el encargado de contraerse para bombear la sangre hacia todo el cuerpo. El epicardio es la capa más externa de la pared cardíaca y protege al corazón. Y el pericardio es una membrana que rodea y protege al corazón. Además, lo mantiene en su posición dentro del mediastino y le da suficiente libertad de movimiento para que pueda realizar contracciones rápidas y vigorosas. Sangre. La sangre es un tejido conectivo compuesto por una matriz extracelular de líquido llamada plasma, en la cual se disuelven diversas sustancias y se encuentran numerosas células y fragmentos celulares en suspensión. La sangre cumple 3 funciones principales. La primera es la función de transporte, ya que lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las diferentes partes del cuerpo, además de eliminar sustancias de desecho. La segunda es la función de la regulación, ayudando a mantener el pH, la temperatura corporal y el equilibrio de líquidos del organismo.
La tercera es la función de protección, evitando la pérdida de sangre mediante la coagulación y defendiendo el cuerpo contra enfermedades gracias a los glóbulos blancos y los anticuerpos. En cuanto a sus características físicas, la sangre es más densa y viscosa que el agua, y al tacto resulta levemente pegajosa. Su temperatura es de 38 grados centígrados, alrededor de 1 grado centígrado por encima de las temperaturas oral o retal, y tiene un pH ligeramente alcalino cuyo valor se encuentra entre 7,35 y 7,45. El volumen sanguíneo es de entre 5 y 6 litros en un hombre adulto de talla promedio y de entre 4 y 5 litros en una mujer adulta de talla promedio. Ahora hablaremos de los componentes de la sangre. El principal componente es el plasma. Este constituye aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo y es un líquido amarillento compuesto principalmente por agua en un 90% y el 10% restante por proteínas, iones, nutrientes, gases y desechos disueltos. Otro componente importante son los glóbulos rojos o eritrocitos. Los glóbulos rojos son discos bicóncavos de un diámetro de entre 7 y 8 micrómetros. Los glóbulos rojos maduros tienen una estructura simple. Su membrana plasmática es resistente y flexible, lo que les permite deformarse sin romperse mientras se comprimen y en su recorrido por los capilares estrechos. Los glóbulos rojos carecen de núcleo y otros orgánulos y no pueden reproducirse ni llevar a cabo actividades metabólicas complejas. Debido a que los eritrocitos maduros no tienen núcleo, casi todo su espacio interno está disponible para transportar oxígeno. Otro componente son los glóbulos blancos o leucocitos. Los glóbulos blancos o leucocitos son células del sistema inmunitario que protegen al cuerpo contra bacterias, virus, hongos, parásitos y células anormales. Circulan en la sangre y ayudan a detectar infecciones, coordinar defensas y participar en la inflamación y reparación de tejidos. Estos se dividen en varios tipos. Los neutrófilos, que son los que eliminan bacterias y hongos, eosinófilos, que combaten parásitos y participan en las alergias, basófilos, que liberan sustancias como histamina en procesos inflamatorios y alérgicos, los linfocitos, que los T destruyen las células infectadas y los B producen anticuerpos, y por último los monocitos, que se transforman en macrófagos que eliminan patógenos y células muertas. Sus principales mecanismos de defensa son la fagocitosis, la producción de anticuerpos y la señalización celular mediante citoquinas para activar otras células inmunitarias. Otro componente de la sangre son las plaquetas o trombocitos. Las plaquetas son fragmentos celulares que participan en la coagulación de la sangre, evitando hemorragias y facilitando la reparación de vasos sanguíneos dañados. Al igual que los glóbulos rojos y blancos, se originan en la médula ósea y circulan en el plasma. Hablaremos de los grupos sanguíneos y tipos de sangre. El sistema ABO clasifica la sangre en AB y O, según los antígenos de los glóbulos rojos. En este sistema, el grupo AB se considera receptor universal y el grupo O donante universal. Además, existe el factor RH, que puede ser positivo o negativo dependiendo de la presencia del antígeno D. La combinación del sistema ABO y el factor RH da origen a los 8 tipos de sangre principales. Como conclusión, la sangre es un tejido especializado compuesto por diferentes elementos que trabajan en conjunto para transportar sustancias y defender al organismo, además de mantener el equilibrio interno del cuerpo. Ahora, continuando con los vasos sanguíneos, podemos mencionar que son estructuras del aparato circulatorio encargadas de transportar la sangre por todo el cuerpo. Existen 5 tipos principales: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos, mientras que las venas las regresan al corazón. Los capilares permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Primero, les voy a mencionar la anatomía macroscópica, que estudia las estructuras visibles a simple vista. Las arterias son vasos sanguíneos de paredes gruesas y elásticas que soportan alta presión. Las arterias grandes se conocen como arterias elásticas y las medianas como arterias musculares. Las arteriolas son ramas pequeñas de las arterias y regulan el flujo sanguíneo hacia los capilares mediante procesos de contracción y dilatación. Los capilares son vasos más pequeños y microscópicos del cuerpo. Forman redes extensas entre las células y permiten el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Las vénulas recogen la sangre proveniente de los capilares y la conducen hacia las venas. Las venas
Poseen paredes más delgadas y una luz más amplia que las arterias. Además, contienen válvulas que impiden el retroceso de la sangre. Las venas pueden ser superficiales o profundas. Las superficiales se localizan debajo de la piel y son visibles fácilmente, mientras que las profundas generalmente acompañan a las arterias. Ahora seguimos con la anatomía microscópica o histológica de los vasos sanguíneos, que estudia su estructura a nivel celular y tisular. La pared de la mayoría de los vasos sanguíneos está formada por tres capas llamadas túnicas. La primera es la túnica interna o íntima. Es la capa más interna y está formada por endotelio y membrana basal. En algunas arterias también presenta una lámina elástica interna. La segunda es la túnica media, formada principalmente por músculo liso y fibras elásticas. Esta capa es más gruesa en las arterias porque deben de resistir una mayor presión sanguínea. La tercera es la túnica externa o adventicia, compuesta por tejido conectivo. Su función es proteger y fijar el vaso a las estructuras cercanas. En las arterias, la túnica media es muy gruesa y rica en fibras elásticas y músculo liso, lo que les permite soportar y mantener la presión sanguínea. Las arteriolas poseen una o dos capas de músculo liso y participan en el control de flujo sanguíneo hacia los capilares. Los capilares son los vasos más delgados del cuerpo. Sus paredes están formadas únicamente por una capa de células endoteliales y una membrana basal, sin túnica media ni externa. Esta estructura facilita el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Existen tres tipos de capilares. Los capilares continuos tienen un revestimiento continuo y se encuentran en los músculos, piel y pulmones. Los capilares fenestrados poseen pequeños poros llamados fenestraciones que permiten una mayor filtración. Se encuentran en órganos como riñones y el intestino delgado. Los sinusoides son capilares más amplios y presentan grandes espacios entre sus células, permitiendo el paso de proteínas y células sanguíneas. Se encuentran en el hígado, la médula ósea y el vaso. Por otro lado, las venas tienen túnicas interna y media más delgadas y una luz más grande que las arterias. También contienen válvulas que impiden el reflujo de la sangre.